Tecnoindustry, innovación y tecnología para el sector agrícola. Pone a su disposición los medidores Orival AquaTwin. Orival AquaTwin son medidores portátiles que le permiten evaluar en campo los parámetros nutricionales en suelos y plantas como pH, conductividad eléctrica, nitratos, potasio, calcio y sodio. Orival AquaTwin es la elección de todo técnico agrícola por su alta precisión, facilidad de uso y versatilidad para medir directamente en campo todo tipo de muestras, permitiéndole ahorrar tiempo y dinero en el diagnóstico de su fertilización y aumentando la productividad de su cultivo. Obtenga información confiable que le permita tomar decisiones a tiempo para corregir y optimizar el uso de insumos y fertilizantes. Con Orival AquaTwin, su laboratorio en campo, usted verá los resultados. Representaciones BL. Somos una empresa dedicada al desarrollo, importación, distribución y representación de productos de nutrición vegetal y agroquímicos. Creamos un vínculo eficiente entre los mejores productos y las necesidades que tienen los cultivos. Brindamos soluciones agrícolas integrales a varias empresas a través de bioestimulantes, complementos para la nutrición vegetal, control y prevención de enfermedades, control de hongos en post cosecha, manejo biológico. Nuestros principales productos son Cerebra Agro, bioestimulante a base de plata coloidal cuyas sustancias activas tienen efecto antimicrobiano, así como aumenta la resistencia a la infección causada por hongos. La plata coloidal reduce la actividad de etileno y estimula la producción de auxinas. Vidafol PL. Incide directamente en los procesos metabólicos de prefloración. Permite recuperar división y crecimiento celular, superando el estrés provocado por la alta demanda de nutrientes. Favorece la inducción floral, activa el desarrollo de yemas y el crecimiento de brotes. Luego de 2 aplicaciones del Vidafol PL, hemos logrado tener una brotación vigorosa. Esto nos va a ayudar para tener una producción estable en la fiesta de San Valentín. Borsinet endurece tejidos, favorece el balance fitohormonal incrementando los niveles de auxinas y citoquininas, así como también incrementa los niveles de calmodulina y pectato de calcio. Por estar acomplejado con aminoácidos, la asimilación de calcio, boro, favorece el balance es más eficiente por las células de los tejidos vegetales. Sindel, fungicida para el control de mildeо velloso, con acción curativa, protectante y actividad sistémica. Lontano, fungicida para el control de botritis, perteneciente al grupo dicarboximida, que actúa por contacto con acción protectora y curativa. Flonazol, fungicida para el control de oidio, con propiedades protectora, curativa y translaminar, de rápida absorción por todas las partes vegetativas de la planta. Tetrali BL, acaricida de origen natural con acción de contacto, cuyas enzimas actúan sobre la quitina, provocando asfixia y posterior deshidratación. Con un buen cubrimiento se llega a controles superiores al 90%. Redux, coadyuvante hipotensor que reduce la tensión superficial del agua con efecto humectante, dispersante y antiespumante. No iónico, no contiene compuestos fenólicos, es biodegradable, de acuerdo a normas internacionales de medio ambiente y agricultura sostenible. Saniaire, fumígeno para la desinfección de cuartos fríos con efecto bactericida y fungicida, formulado con una nueva tecnología. Su ingrediente activo es conocido desde hace muchos años por su actividad biocida. Esto hace de Saniaire una alternativa segura y eficaz para la desinfección de cuartos fríos. Contáctate con nosotros a los números 02-211-0162 y al 593-999-447-112. Escríbenos a nuestro correo electrónico para mayor información. ventas@representacionesbl.com. Estamos ubicados en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha, en el kilómetro 1 vía Cayambe-Tabacundo. Visita nuestra página web www.repbl.com. Representaciones BL, porque nuestro servicio y experiencia marcan las diferencias.
Tecnoindustry, innovación y tecnología para el sector agrícola. Pone a su disposición los medidores Orival AquaTwin. Orival AquaTwin son medidores portátiles que le permiten evaluar en campo los parámetros nutricionales en suelos y plantas como pH, conductividad eléctrica, nitratos, potasio, calcio y sodio. Orival AquaTwin es la elección de todo técnico agrícola por su alta precisión, facilidad de uso y versatilidad para medir directamente en campo todo tipo de muestras, permitiéndole ahorrar tiempo y dinero en el diagnóstico de su fertilización y aumentando la productividad de su cultivo. Obtenga información confiable que le permita tomar decisiones a tiempo para corregir y optimizar el uso de insumos y fertilizantes. Con Orival AquaTwin, su laboratorio en campo, usted verá los resultados. Representaciones BL. Somos una empresa dedicada al desarrollo, importación, distribución y representación de productos de nutrición vegetal y agroquímicos. Creamos un vínculo eficiente entre los mejores productos y las necesidades que tienen los cultivos. Brindamos soluciones agrícolas integrales a varias empresas a través de bioestimulantes, complementos para la nutrición vegetal, control y prevención de enfermedades, control de hongos en post cosecha, manejo biológico. Nuestros principales productos son Cerebra Agro, bioestimulante a base de plata coloidal cuyas sustancias activas tienen efecto antimicrobiano, así como aumenta la resistencia a la infección causada por hongos. La plata coloidal reduce la actividad de etileno y estimula la producción de auxinas. Lidafol PL. Incide directamente en los procesos metabólicos de prefloración. Permite recuperar división y crecimiento celular, superando el estrés provocado por la alta demanda de nutrientes. Favorece la inducción floral, activa el desarrollo de yemas y el crecimiento de brotes. Luego de 2 aplicaciones de Lidafol PL, hemos logrado tener una brotación vigorosa. Esto nos va a ayudar para tener una producción estable en la fiesta de San Valentín. Borsinet endurece tejidos, favorece el balance fitohormonal incrementando los niveles de auxinas y citoquininas, así como también incrementa los niveles de calmodulina y pectato de calcio. Por estar acomplejado con aminoácidos, la asimilación de calcio, boro y zinc es más eficiente por las células de los tejidos vegetales. Sindel, fungicida para el control de mildew velloso, con acción curativa, protectante y actividad sistémica. Lontano, fungicida para el control de botritis, perteneciente al grupo dicarboximida, que actúa por contacto con acción protectora y curativa. Flonazol, fungicida para el control de oidio, con propiedades protectora, curativa y translaminar, de rápida absorción por todas las partes vegetativas de la planta. Tetrali BL, acaricida de origen natural con acción de contacto, cuyas enzimas actúan sobre la quitina, provocando asfixia y posterior deshidratación. Con un buen cubrimiento se llega a controles superiores al 90%. Redux, coadyuvante hipotensor que reduce la tensión superficial del agua con efecto humectante, dispersante y antiespumante. No iónico, no contiene compuestos fenólicos, es biodegradable, de acuerdo a normas internacionales de medio ambiente y agricultura sostenible. Saniaire, fumígeno para la desinfección de cuartos fríos con efecto bactericida y fungicida, formulado con una nueva tecnología. Su ingrediente activo es conocido desde hace muchos años por su actividad biocida. Esto hace de Saniaire una alternativa segura y eficaz para la desinfección de cuartos fríos. Contáctate con nosotros a los números 02 211 0162 y al 593 999 447 112. Escríbenos a nuestro correo electrónico para mayor información. ventas@representacionesbl.com. Estamos ubicados en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha, en el kilómetro 1 vía Cayambe-Tabacundo. Visita nuestra página web www.repbl.com. Representaciones BL, porque nuestro servicio y experiencia marcan las diferencias.
Tecnoindustry, innovación y tecnología para el sector agrícola. Pone a su disposición los medidores Orival AquaTwin. Orival AquaTwin son medidores portátiles que le permiten evaluar en campo los parámetros nutricionales en suelos y plantas como pH, conductividad eléctrica, nitratos, potasio. Buenas noches con todas y todos los presentes de forma digital a este webinar Estrategias para minimizar las pérdidas causadas por plagas y enfermedades en el cultivo de rosas. Capacitación online organizada por Agriconsul, asesoramiento técnico en floricultura con el apoyo de 321 Comunicación. Agradecemos de antemano la presencia y la confianza de todos y cada una de las personas que siguen esta transmisión en vivo. Además, agradecemos el patrocinio de Representaciones BL, empresa dedicada a la asesoría técnica, importación, distribución de productos de nutrición vegetal y representación de agroquímicos y moléculas de última generación. AgroCisa, empresa ecuatoriana dedicada a la importación y a la venta de insumos de alta calidad para el agro. Tecnoindustry, innovación y tecnología para el desarrollo de la industria ecuatoriana. Al final de esta exposición, abriremos un foro de preguntas, las cuales podrán realizar a través del espacio abierto para los comentarios en el video. Además, en pocos minutos les compartiremos una encuesta para saber qué temas desean tratar en los próximos talleres y encuentros con nosotros. Presentamos a nuestro invitado, el ingeniero Diego Dipanta, invitado especial de Agriconsul. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Central del Ecuador, graduado con mención honorífica. Especialista en fertirriego por la Universidad de Almería, España. Especialista en proyección vegetal por la Universidad de Almería de España. Diplomado internacional en bioestimulación de cultivos. Conferencista en el Curso Internacional de Rosas 2019 de Bogotá, organizado por Intagri. Durante el periodo 2019-2020, realizó el estudio para Oriva Latinoamérica con la finalidad de obtener niveles referenciales de savia para el cultivo de rosas bajo invernadero. 15 años de experiencia en el cultivo de rosas bajo invernadero, 5 años como asesor técnico independiente y ha prestado sus servicios en empresas y grupos de renombre como Josas Flor, Falcon Farms, Denmar S.A., Everbloom y otras más, donde ha obtenido importantes incrementos en los niveles productivos, así como una disminución considerable en la incidencia de plagas y enfermedades con la aplicación de programas nutricionales eficientes. Sin más preámbulos, los dejamos con el ingeniero Diego Dipanta. Sí, ¿escuchas? Ya. Compartimos pantalla. Sí, vamos ahí. Me confirman, tenemos, ¿se compartió? Buenas tardes con todos y todas los presentes. Gracias por la invitación una vez más, pues, para compartir las experiencias y los conocimientos que hemos venido desarrollando durante estos años en la producción del cultivo de rosas bajo invernadero. Esta temática enfocada a aspectos fitosanitarios es un tema que se lo vino conversando desde hace meses atrás, pues en el que se pudo concretar para transmitirles varias de las experiencias que hemos tenido en el campo florícola. Bueno, iniciemos. En la temática que vamos a tratar el día de hoy se refiere a estrategias para minimizar las pérdidas causadas por plagas y enfermedades en el cultivo de rosas. Lo primero que hay que entender es que para que una enfermedad se desarrolle sobre una planta, debe haber la acción combinada de 3 factores, y que eso se resume en el llamado triángulo de la enfermedad, en el que se describe que para que una enfermedad se produzca debe haber un agente patógeno virulento, un cultivo o un huésped susceptible y las condiciones ambientales favorables, en este caso dentro del invernadero,
para que la enfermedad se desarrolle. Si alguno de estos factores no se presenta, no va a haber el desarrollo de una enfermedad como tal. Pero cada uno de estos factores involucra una temática muy amplia y vamos a tratar de centrarnos en ciertos aspectos que son de mayor facilidad respecto al manejo para evitar que una enfermedad se desarrolle. Tratar de que la susceptibilidad del cultivo de la planta o de la variedad no sea tan compleja, partiendo de programas de nutrición vegetal o de programas de bioestimulación. Y otra de las condiciones que tenemos que tomar muy en cuenta es el asunto del manejo del microclima dentro del invernadero, que muchas veces lo descuidamos y es por eso que hay un desarrollo muy agresivo de plagas y enfermedades. Y uno de los temas principales que desde mi punto de vista tiene mucho, pero mucho que ver y que ya hemos tenido la oportunidad de hablarlo en ocasiones anteriores, es el fertirriego o el conjunto del riego y la nutrición, que sin duda alguna ayudan a disminuir la incidencia y severidad de las plagas y enfermedades en nuestros cultivos. Bueno, tenemos algunas estrategias básicas para evitar que una planta o un cultivo se enferme. Pues una de ellas es la exclusión, que es evitar que la plaga o la enfermedad llegue a nuestro cultivo, que es una estrategia pues casi que muy difícil de conseguir en el sector florícola o dentro de nuestros invernaderos. La segunda, pues que es una de las que vamos a abordar un poquito más, es la protección, que básicamente lo que trata es de mejorar la resistencia de la planta como tal al ataque de plagas y enfermedades. En esto interfiere mucho lo que es una nutrición vegetal balanceada y una bioestimulación oportuna. Estos factores en conjunto con otras estrategias más ayudan a que la incidencia de plagas y enfermedades sea menor, pero definitivamente la nutrición vegetal balanceada tiene un impacto muy, pero muy importante para que las plantas no se enfermen o no de una manera muy agresiva y complicada que en ciertos casos llega a devastar cultivos enteros. Otra estrategia es la evasión, que consiste en que no se le den las condiciones ambientales para que la enfermedad se desarrolle. Y eso básicamente, como les había mencionado hace un momento, está enfocado en el manejo del microclima del invernadero. Y es algo que lo vamos a ir topando de manera breve por cuestiones de tiempo. Otra estrategia más, pues, es la erradicación. Y en esta, pues, ya entra un poco el manejo de agroquímicos y en casos extremos, pues, ya podas fitosanitarias. Bueno, vamos a topar algunos puntos de la estrategia de protección. Referente al tema de nutrición vegetal, hay que entender que tenemos dentro del cultivo de rosas nutrición vegetal enfocada a nivel de fertirriego y también nutrición vegetal enfocada a los arreglos iniciales o previos a la siembra de las plantas, a lo que los llamamos enmiendas de suelo. Todo esto debe estar balanceado a nivel de macro y microelementos y siempre va a partir de un análisis de suelo y de las condiciones que vamos a tener en cada una de nuestras zonas de cultivo. El tema de bioestimulación continua, como es el tema del uso de extractos de algas, sobre todo fosfitos, están enmarcados en la línea de bioestimulación y con una planificación adecuada lo que logramos es que las plantas vayan adquiriendo ciertos niveles de resistencia por el uso de estos productos. Otro elemento favorable para las plantas pues también es el silicio, el cual usado de manera frecuente y en dosis adecuadas y con fuentes que realmente sean asimilables para la planta, pues lo que ocasionan en el tejido de la misma es que éste vaya acumulándolo internamente y es más difícil que el hongo penetre una pared celular que está enriquecida con silicio, calcio y otros elementos. Hablando del tema de enmiendas,
hay que entender que una enmienda de suelo se basa en el uso de productos de tipo fertilizante, pero los cuales son de lenta liberación. Y el tema de una enmienda es básicamente provocar una corrección a nivel de la SIG, enmendar situaciones de pHs bajos en algunos casos, o enmendar situaciones de excesos de sodio en otros. Entonces, una enmienda trabaja en la parte que está lentamente disponible en el suelo. Mientras que en el tema del fertirriego, lo que nosotros estamos trabajando de manera permanente y diaria es sobre la solución, sobre lo que está fácilmente disponible y para ser absorbido de forma inmediata por la planta. Y es uno de los factores que definitivamente, lo mencionó otra vez, tiene injerencia directa sobre un cultivo sano. Aquí claramente pues podemos ver un ejemplo de cómo después de realizar un adecuado análisis de suelo y los cálculos respectivos, se está colocando un producto, una enmienda, sulfato de calcio básicamente para ser específicos, antes de la preparación de camas. Posterior a eso se realiza un mezclado eficiente, una uniformidad en el perfil del suelo con este producto y se procede a armar las camas de siembra. La dosis pues va a depender del análisis de suelo y no siempre es solo el uso de sulfato, pues a veces se usa, como les había mencionado, para temas de acidez, carbonatos. Entonces ahí radica la importancia de conocer cómo está nuestro suelo a través de un análisis. En el caso de que los cultivos ya estén establecidos, como pueden ustedes ver, también se realizan enmiendas o correcciones. Y también hay que considerar que a nivel de saturación de bases debe haber un balance para que de esta manera no se produzcan interferencias al momento de aplicar las soluciones de fertirriego y estas estén totalmente disponibles para la absorción directa por las raíces de las plantas. Las enmiendas de suelo pues ayudan o trabajan también sobre la estructura del mismo, lo que nos permite tener suelos más porosos, y al tener suelos más porosos pues tenemos mejor desarrollo radicular y nos permite también tener un almacenamiento mayor de agua y nutrientes, por lo que nuestro fertirriego se vuelve más efectivo y podemos tener un mejor desarrollo de plantas. Un factor importante dentro del fertirriego es el monitoreo nutrimental y desde mi punto de vista es un factor decisivo. Y me gusta trabajar con este ejemplo, que son datos que hemos obtenido durante varias investigaciones que hemos realizado, en las que desde mi punto de vista ya el hecho de medir simplemente conductividad eléctrica y pH en una solución de suelo no es suficiente, porque hay que entender que pueden haber diferentes composiciones químicas, aunque la solución tenga un mismo valor de conductividad eléctrica. Aquí podemos ver en la primera columna, en el primer ejemplo, pues hemos realizado mediciones con equipos confiables como son los Horiba, en lo referente a nitratos, potasio, calcio y sodio. Y en el primer ejemplo, pues podemos ver que uno de los factores limitantes en esa solución es el calcio, que se encuentra en niveles muy bajos. Sin embargo, esa solución tiene una conductividad eléctrica de 1. En la segunda columna, pues tenemos el factor limitante, el potasio, que se encuentra en niveles bajos. Sin embargo, esa misma solución tiene valores cercanos a 1 o de 1. Y en el tercer ejemplo, un factor limitante es el potasio, que está muy, pero muy bajo, pero ya aparece un elemento que en niveles altos pues puede ser perjudiciales para la planta, como lo es el sodio. Entonces, por este motivo, yo considero que se debe estar realizando mediciones semanales en lo posible en las soluciones del suelo para ver qué es lo que está pasando con cada uno de estos elementos. Incluso hay ciertas épocas o ciertas temporadas en el año, dependiendo de los factores climáticos, en los que ciertos elementos tienen menor tasa de absorción. Este es un ejemplo a nivel de solución de suelo de nitratos. Son lecturas que se tomaron desde la semana 26 del año
2020 hasta la semana 24 del año 2021. En línea verde está el 2020 y en línea café el 2021. Y claramente estos círculos rojos marcan unos picos de incremento de nitratos, los cuales, pues, si no se hubieran monitoreado a tiempo, se hubieran disparado mucho más. Y un exceso de nitratos a nivel de suelo y posteriormente a nivel de planta, lo que van a provocar es una susceptibilidad mayor a plagas y enfermedades. Por eso es de vital importancia realizar un monitoreo nutrimental para de esta manera hacer los ajustes necesarios en las soluciones de fertirriego y disminuir la probabilidad de incidencia de plagas y enfermedades. Otro de los factores que habíamos comentado que interfiere o es parte de las estrategias de protección es la bioestimulación, y la bioestimulación está atada a mejorar o dar mayor resistencia a las plantas a condiciones de estrés biótico o abiótico. En el caso del estrés biótico, pues está generado por organismos vivos, como pueden ser virus, hongos, bacterias, nematodos, insectos, pues, y aquí ustedes claramente pueden ver las principales plagas y enfermedades que tenemos en los rosales: oidio, peronóspora, trips, ácaros, y factores abióticos que están principalmente dados por cuestiones climáticas. En el mismo día, pues podemos tener lluvias, soles intensos, condiciones de helada, como nos pasó ya prácticamente hace un año atrás, en el que en la sierra centro-norte del Ecuador tuvimos un bajón de temperatura durante 2 noches consecutivas, los cuales pues provocaron pérdidas muy, pero muy importantes en el sector. El tema de nutrición vegetal no acorde al cultivo, en el que podemos estar provocando deficiencias. El tema de exceso de riego, el cual provoca anoxia, menor desarrollo de raíz y le causa un estrés a la planta. Y condiciones de fitotoxicidad que se pueden dar. Todos estos factores lo que le están provocando es un estrés a las plantas y por lo tanto le dan las condiciones para que éstas puedan enfermarse. Entonces la bioestimulación está enfocada en aplicar sustancias o microorganismos que le permitan mejorar la eficiencia del cultivo en lo que es absorción y asimilación de nutrientes. Además, le brindan o pueden darle tolerancia a condiciones de estrés biótico y abiótico. En definitiva o en resumen, un programa adecuado de bioestimulación continua lo que hace es que la planta sea más resistente a plagas y enfermedades, ayuda a tener mejor brotación y mejor calidad de tallos, pero tiene que estar diseñado de una manera tal que tenga un propósito definido. ¿A qué me refiero a esto? Si nuestro propósito inicial es el crecimiento de raíces, como lo podemos ver, hay que considerar que no solo con la aplicación de productos vamos a llegar a este punto. Hay que entender que para que exista un buen desarrollo radicular, las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo también tienen que estar bien, y de esta manera podremos obtener los resultados que estamos viendo en estas fotografías. Un excelente desarrollo radicular, crecimiento de pelos absorbentes y que esa cabellera radicular perdure por el tiempo. Hay que entender que una cabellera radicular amplia nos garantiza una mayor eficiencia de absorción de agua y nutrientes. Además, una excelente cabellera radicular nos ayuda a que la planta tenga un balance hormonal a favor de las hormonas de crecimiento y en este caso sobre todo de las auxinas, con lo cual como un efecto secundario podemos tener una excelente generación de basales, como la que ustedes pueden apreciar en esas fotos, con plantas bien estructuradas, con 3 a 4 basales o puntas productivas por planta, lo que nos puede estar garantizando mejores productividades a mediano plazo. La bioestimulación, aparte de ser radicular o a nivel de suelo, pues también se enfoca a nivel foliar, y esto nos ayuda a que nuestros brotes tengan mayor vigor. Podemos incluso lograr duplicaciones
uniformidad en las plantas en formación, con tallos de buen calibre, y de esta manera podemos tener cultivos productivos y más sanos. Entonces, esto es lo que abarca la primera parte en lo que se refiere a la estrategia de protección. Ver las alternativas como la nutrición vegetal a través de enmiendas, fertirriego adecuado, bioestimulación, que le permitan a la planta estar a plenitud y que de esta manera, de forma natural, pueda defenderse de plagas y enfermedades. La segunda estrategia que vamos a ir topando es la evasión. Y uno de los principales factores es tener nuestras camas de cultivo limpias. Es decir, lo que buscamos es disminuir la fuente de inóculo, tejido vegetal que esté con plagas o enfermedades o con pudriciones que se estén desarrollando en el mismo. De esta manera, también podemos mitigar el efecto de ciertas enfermedades. Labores culturales realizadas a tiempo, podas, raleos, selecciones, para evitar que se genere un microclima interno entre las plantas que permite el desarrollo de ciertas enfermedades. Y el otro tema, pues, es el control del microclima dentro del invernadero a través de mediciones de humedad absoluta y déficit de presión de vapor, que lo vamos a ir topando. Si bien es necesario que una planta o un cultivo tenga un área foliar lo más grande posible, y lo más activa posible, hay que entender que bajo ciertas situaciones o bajo ciertas condiciones climáticas o bajo ciertas condiciones de variedades extremadamente susceptibles a diferentes plagas y enfermedades, hay que hacer raleos o podas que nos permitan que haya una ventilación interna en las camas o entre las plantas, ya que si no lo hacemos vamos a provocar un efecto de microclima interno con humedad relativa extremadamente alta, que va a ser el inicio de focos de infección. Además de eso, hay que considerar que cuando las camas o las plantas están demasiado llenas o tupidas, es muy difícil llegar a tener coberturas eficientes con los caldos de fumigación. Entonces, esto entra como parte de la estrategia que estamos comentando. Tratamos en lo posible de tener plantas bien estructuradas, con zonas bien definidas y en las que podamos estar llenos, pero de tallos productivos, como ustedes pueden apreciar en estos cultivos. Definitivamente, bajo programas o esquemas de trabajo coordinados, se puede lograr y tener esta calidad de plantas. Respecto al manejo del microclima, pues dentro del invernadero, actualmente las tecnologías que tenemos están al alcance de nuestras manos. Esta es una estación meteorológica que brinda información muy valioso y que tiene un precio bastante razonable para toda la información que presenta. Puede estar conectada en línea y podemos estar monitoreando de manera permanente a través de nuestros celulares. Estos equipos que vamos a ver, pues los tiene disponible Tecnoindustri, ya los tienen instalados en varias fincas del sector florícola y presentan definitivamente datos muy confiables. Con esta información podemos realizar ciertos cálculos para definir el manejo del clima al interior del invernadero de acuerdo a las condiciones de cada zona. Estos son unos equipos más avanzados, pero también tenemos opciones más básicas, como son los sensor push, que básicamente son instrumentos que miden temperatura y humedad relativa, que pueden también ser conectados en línea y nos pueden ofrecer información en tiempo real de cómo están las condiciones de cada uno de nuestros invernaderos. Podemos instalar uno adentro del invernadero y otro en el exterior para de esta manera tener claras las condiciones internas y externas del bloque, porque eso es lo que debemos tener claro para realizar el manejo de cortinas. Lamentablemente en el sector, el manejo de cortinas simplemente está dado por experiencia o por situaciones de clima del día a día, pero no toman en cuenta las lecturas. No hay una comparación para ver qué es lo que tenemos que hacer.
Y la idea del manejo del clima dentro del invernadero tiene que basarse en lecturas internas y externas para tomar la decisión. Como ya les había mencionado, pues son lecturas que pueden estar en línea, incluso ya el software del equipo pues puede darles déficit de presión de vapor directamente. Habíamos hablado de humedad absoluta y básicamente es la cantidad real de humedad que está en el aire, y este tipo de medida pues es independiente de la temperatura ambiental. Mientras que la humedad relativa pues está dada en porcentaje y, y está considerando una temperatura en un instante dado. Actualmente hay aplicaciones en las que ya uno puede manejar de acuerdo a la ubicación, a los metros sobre el nivel del mar, pues colocar los valores de temperatura que nos arroje un sensor push, la humedad relativa igual, y ya nos grafica el resultado directamente en un diagrama ciclométrico. Y en función a esto, uno puede determinar si es conveniente o no realizar una apertura o un cierre de cortinas, ver si estamos con un exceso o no de humedad, si fuera el caso, para realizar una ventilación del bloque. Aquí como ejemplo, pues podemos ver que la humedad relativa, la humedad absoluta, perdón, siempre va a estar dada en unidades de gramos de agua por kilogramos de aire. Y aquí podemos ver un ejemplo claro. Se decidió no abrir las cortinas de este bloque en ese horario porque las condiciones exteriores eran más secas que al interior del bloque. Para tener una idea, buscamos trabajar en humedades absolutas cercanas a 10 gramos de agua por kilogramo de aire para de alguna manera disminuir el ataque de plagas y enfermedades. Pero si en este caso yo procedí a realizar la apertura de cortinas, lo que iba a provocar es que mis condiciones dentro del invernadero sean más secas. Y eso es lo que en este instante yo no quería. Por eso la importancia de tener sensores internos y externos para definir qué tenemos que hacer con la apertura o cierre de cortinas. No podemos simplemente trabajar visualizando o teniendo una subjetividad en lo que está pasando interna o externamente del bloque. Si uno se pone a considerar que una hectárea de invernadero es una inversión cercana a los $200,000, es más que necesario tener sensores que me den las condiciones climáticas internas y externas para poder tener valores que me permitan tomar la decisión más acertada y evitar o disminuir la probabilidad de enfermedades en mi cultivo. Vamos a entrar un poquito en el detalle de ciertas enfermedades y plagas del cultivo. Y claramente se puede ver oidio en sus primeras etapas, un poquito ya más avanzado. Y pues si definitivamente no se llega a realizar un programa adecuado, pues oidio también puede ser una enfermedad devastadora y es muy complicado salir de ataques severos como el que se está observando en la fotografía. Toma mucho tiempo, las pérdidas son igual de graves posiblemente que una peronóspora, y hay que tener mucho, pues, pero mucho cuidado con esta enfermedad. Ataca a nivel de follaje, en ataques severos puede incluso estar llegando a ataques en botones, pétalos, pedúnculo, como se puede ver ahí, perdiendo condiciones de calidad y por lo tanto, pues, causando pérdidas económicas importantes, porque esto ya es flor nacional. Sabemos que para el desarrollo de oidio y ácaros, pues, el tema de ambientes secos influye muchísimo, y sobre todo corrientes de aire. Si queremos realizar un control adecuado, sobre todo de oidio, tenemos que eliminar en lo posible las corrientes de aire directas sobre las plantas. Si no tenemos una corrección adecuada de esto, el oidio va a continuar, va a seguir y va a ser muy difícil salir, por más que apliquemos los mejores productos al litraje adecuado, a la dosis adecuada. Entonces hay que tener muy en cuenta estas consideraciones. Si queremos trabajar sobre alguna enfermedad o plaga, analicemos las condiciones internas actuales de nuestros invernaderos para que podamos dar una solución acompañada de las aplicaciones químicas. Acá pongo otro ejemplo real también, ¿sí?
en el que teníamos estas condiciones en un invernadero específico, que él es el que presentamos las fotos con el ataque de oidio fuerte. Entonces hay que entender que la humedad dentro del invernadero es un factor que nosotros podemos manejar y no solo se refiere a las condiciones de humedad a nivel cercano a las raíces, en la cama. Hay que entender que se refiere a humedades a nivel de finales de cama o laterales, caminos centrales, etcétera. Todo esto influye en el ambiente dentro del invernadero y da o no la predisposición para que se desarrolle una enfermedad. Para el caso de botritis, pues uno de los principales factores es la humedad, pero también las fuentes de inóculo. Y en eso pues estamos hablando de cantidades excesivas de basura que pueden causarnos inconvenientes serios. Y en variedades sensibles pues podemos tener ataques extremadamente graves, como son los que estamos apreciando en estas fotografías. Para el tema de mildiu velloso, las condiciones de humedad de humedad alta, pues son las que nos causan inconvenientes. Mildiu velloso o peronóspora es una de las enfermedades más devastadoras y es porque tiene una tasa de desarrollo increíble. En variedades sensibles, la infección o este tipo de visualizaciones que estamos viendo ya de plantas infectadas puede darse en cuestión de horas y de un día para otro puede causar pérdidas totales de una variedad o de un invernadero. Los estragos pues son muy fuertes, aparte de que perdemos la cosecha de un ciclo completo puede ser, la calidad definitivamente de la estructura de nuestra planta se daña y para recuperarnos de esta enfermedad muchas veces tenemos que trabajar 2 ciclos completos de producción para que nuestras matas nuevamente retomen su calidad. Tiene mucho que ver, como ya habíamos mencionado, con condiciones extremas de humedad y hay que tener mucho cuidado con el manejo del clima al interior del bloque. Como ustedes pueden apreciar en la foto inferior, pues caminos encharcados con exceso de humedad. Y bajo estas condiciones climáticas actuales de invierno y que en ciertas zonas tenemos incluso presencias casi todas las mañanas de neblina, seguramente tenemos las condiciones para que la enfermedad se presente. Si aparte de eso no tenemos un buen programa de fertirriego que esté balanceado, se nos van a disparar cualquiera de estas enfermedades. Nuevamente insistir en que para tomar decisiones de apertura o cierre de cortinas necesitamos información de algún equipo que nos pueda garantizar que los resultados que vamos a obtener son verídicos. Y en función de eso también podemos calcular el déficit de presión de vapor, que es una relación entre la temperatura y la humedad. Esta tabla de acá está diferenciada ya por colores en las que nosotros hemos definido la zona blanca como una zona de confort en la que el cultivo puede desarrollarse de la mejor manera posible. La zona roja pues ya son condiciones para que empiece a molestar el tema de ácaros y la zona azul pues es una zona en la que ya vamos a tener inconvenientes con lo que es oidio. Hablando de condiciones secas, estaríamos refiriéndonos al color rojo y al color celeste o azul. Yéndonos al otro extremo, en la franja amarilla pues son condiciones para que inicie la botritis y la franja negra pues son condiciones para que podamos tener condiciones para que nos empiece a molestar peronospo. Todo esto pues ya se lo tienen tablas que se las puede compartir para que ustedes en función a los datos que tengan pues puedan ir revisando la información a diario. Y si bien no podemos manejar las condiciones de invernadero al 100%, con las lecturas que vayamos tabulando o registrando en esta tabla, lo que vamos a tener como antecedente es que ya las condiciones para determinada enfermedad o determinada plaga están ahí y tenemos que realizar aplicaciones preventivas o ver la manera de cómo cambiar esas condiciones dentro del invernadero. Acá hay otro ejemplo en el que ustedes pueden apreciar
Están un par de bloques cerca de un reservorio. Esta foto fue tomada aproximadamente a las 6 de la mañana, en la que en esta zona pues casi siempre amanece con neblina y ustedes pueden apreciar cómo los invernaderos están totalmente en cortinas cerradas e incluso hemos tenido que colocar barreras de sarán, no solo por el viento, sino porque la neblina va a condensarse en ese sarán y no va a entrar al invernadero. Y ya una vez que tenemos las lecturas externas y internas dentro de los bloques, decidimos a qué hora vamos a abrir. Esto es lo que pasa en algunos cultivos cuando las condiciones de riego no son las mejores. Amanecen las plantas con gutación y lo que estamos dando son las condiciones ideales para que se desarrolle peronóspora o botrytis. En función de las mediciones internas en el bloque y afuera del mismo, vemos a qué hora es prudente realizar la apertura de cortinas para, en lo posible, lograr que el follaje se seque lo más pronto posible. Lo que habíamos mencionado en ciertas condiciones de clima, en ciertas condiciones de clima como días soleados y verano, es muy aconsejable mantenerle los caminos centrales y los laterales humedecidos para que de esta manera la humedad relativa del invernadero se incremente y podamos tener una humedad absoluta favorable para el desarrollo de las plantas y en lo posible tenerla lo más alejado de las condiciones de oidio. Esto de mantener caminos centrales humedecidos hay que manejarlo con mucho criterio. Depende de cada finca, depende de cada bloque, depende qué variedades están en el bloque. Entonces es algo que cada técnico, cada productor tiene que ir conociendo, pero definitivamente ayuda mucho esto en el manejo del microclima dentro del invernadero. Y esto ayuda definitivamente a que la incidencia de plagas y enfermedades sea menor. Entrando un poquito más en materia, las consideraciones que debemos tener para una buena aplicación, pues parte de contar con equipos adecuados, calibrados, no dejar de lado la calidad del agua respecto al tema físico, que pueden ser partículas de suelo disueltas en la misma, y sobre todo en la parte química, el tema de dureza. Es un factor decisivo para que los productos químicos funcionen. Otro factor importante es el coadyuvante que colocamos para que el agua adquiera las características necesarias o de rotura de tensión superficial para que podamos tener un cubrimiento uniforme. El tema de las rotaciones adecuadas de los agroquímicos en base a las normas FRAC e IRAC son extremadamente importantes y esto lo que nos va a ayudar es a disminuir el riesgo de generar resistencias en plagas y enfermedades. Y los puntos importantes es que debemos realizar una planificación coherente, es decir, un plan de aplicaciones fitosanitarias coherente que no nos vaya a causar problemas de fitotoxicidad y que esté basado en un monitoreo veraz para que de esta manera se realicen las aplicaciones a tiempo. Y esta planificación o este plan de fitosanitario debe tener una ejecución oportuna para que de esta manera no se nos complique cualquier plaga o cualquier enfermedad. Bombas adecuadas que nos garanticen presión, que no tengan fugas, de acuerdo al blanco biológico, a la edad de la planta, ver qué tipo de equipo usamos. Es necesario usar simplemente una lanza Maruyama de 3 salidas o un aguilón medio como el que está en las fotos. De acuerdo al blanco biológico, tenemos que saber si necesitamos usar un mayor o menor litraje en cada una de estas salidas. ¿Qué es lo que necesitamos colocar? Un disco C35, un D35, un B7, de acuerdo a lo que necesitamos. Mayor descarga, menor descarga. Todos esos factores influyen en el control fitosanitario. El tema de coadyuvante, pues definitivamente es muy importante y decisivo para el control de enfermedades, y de los productos que he tenido la oportunidad de evaluar y que he visto mejores resultados es Redox. Redox es un producto que nos permite tener una
una buena ruptura de la tensión superficial, nos ayuda a tener buenos cubrimientos. Aparentemente esto parecería que el cubrimiento está realizado por un producto siliconado, pero definitivamente Redox no es un producto siliconado, pero permite tener este tipo de cubrimientos, y cuando tenemos un buen cubrimiento con nuestros caldos de cultivo, sobre todo con los insecticidas o acaricidas, vamos a tener un mejor control. Este producto pues lo distribuye Representaciones BL, y este coadyuvante es uno de los más usados también en la zona florícola de Colombia. Y acá pues de lo que yo he tenido la oportunidad de evaluarlo por más de 3 años, definitivamente es un coadyuvante bastante bueno. Respecto a la calidad del agua, hay situaciones en las que pues el agua tiene suciedad o cierta presencia de partículas. Lo ideal sería realizar filtrados previos, pero pues si ya las condiciones no permiten hacerlo en el cabezal de riego, por lo menos instalar un filtro de anillos al final, a la salida, para disminuir la cantidad de partículas. Tomen en cuenta que partículas de arcilla o limo, sobre todo de arcilla y de materia orgánica, tienen cargas negativas y pueden tener interferencia directa sobre los agroquímicos que colocamos. Incluso yo he visto en ciertas ocasiones que trabajan con aguas extremadamente sucias que se provocan fito, aún con productos foliares preparados con aguas de esta pésima calidad. Entonces, una alternativa pues es el filtrado en la manguera que estamos llenando el tanque, y que ese filtro sea limpiado periódicamente. Respecto al tema de la dureza del agua, pues la dureza del agua es un factor determinante para que funcionen los agroquímicos. En lo posible deberíamos tener menos de 90 ppm de dureza para que los agroquímicos funcionen. Y en el caso de los acaricidas de índice generados de manera sintética, pues se recomienda entre 50 y 60 ppm. Y la única manera de saber si nuestra agua tiene condiciones de dureza alta o baja es realizar las mediciones. BL Representaciones, a través de su equipo técnico, brinda este servicio de manera gratuita, y ellos pueden ayudarles calibrando la dosis del producto que regula la dureza, como es NeoD. Y de esta manera lo que estamos buscando es que las aplicaciones fitosanitarias sean más eficientes. Entonces, este factor muchas veces no se lo toma en cuenta, y es pero muy importante. Por eso es que en algunas situaciones determinado producto funciona en un invernadero o en una finca a una dosis determinada, pero resulta que a pocos kilómetros el mismo producto ya no funciona, y puede ser porque el agua que está usando no es la misma o tiene condiciones de dureza diferente. Entonces ese es un factor pero muy importante a considerar para que nuestras aplicaciones fitosanitarias sean eficientes. Y bueno, acá unas recomendaciones breves respecto a las rotaciones de agroquímicos. ¿Por qué debemos realizar una rotación adecuada de agroquímicos? Como les había mencionado, es para disminuir la probabilidad de generar resistencia en plagas y enfermedades. Yo acá hago algunas sugerencias que están basadas en las normas FRAC e IRAC, y también en base a la experiencia que hemos tenido durante estos años. Estos productos que podemos ver, como Bardo, Sindel, Contralancha, los distribuye BL Representaciones, y son productos que realmente han dado buenos resultados y que son alternativas importantes que se pueden incluir en nuestra rotación. Sin duda no son los únicos dentro de nuestra rotación de agroquímicos para peronóspora, pero ustedes pueden considerarlos y tomarlos en cuenta para que puedan tener varias opciones. Cerebra es un producto a base de plata que induce resistencia en las plantas. Es un producto nuevo en el mercado, pero que está dando bastante buenos resultados, y que sin duda vale la pena que entre como una alternativa para que puedan incluirlos en sus programas de fortificación de plantas. Respecto al oidio, pues acá hay otra sugerencia de rotación con diferentes grupos FRAC. Dentro de esos, pues también tenemos a Flonazol, que es del grupo C3 más un G1, ¿sí? Y que también puede estar considerado para nuestras rotaciones para el tema
de oidio, sin dejar de lado otros ingredientes activos que son muy buenos y que son necesarios para que tengamos controles eficientes en esta enfermedad, como es isopirazam, trifloxystrobin, acetato de morf, de los más conocidos, y el bupirimato, sin duda alguna. Respecto al tema de botritis, pues hacemos esta sugerencia también. Acá BL tiene algunas alternativas como Fludox, que tiene una mezcla química que es muy, pero muy conocida en el mercado y que funciona bastante bien. Tiene paraguas, que es un cloraz, y Agrocisa tiene productos también muy buenos dentro de estos, Top Cure y Defender Calcio, que son productos muy, pero muy interesantes. No tienen una síntesis química, tienen un mecanismo de acción totalmente diferente y deben considerarse dentro de nuestras aplicaciones para que nuestra rotación pueda ampliarse más. Validado Top Cure en varias ocasiones en mezcla con Defender Calcio, que son de Agrocisa, y definitivamente tienen resultados bastante consistentes y en algunos casos pues son una alternativa eficiente cuando ya ha habido cuestiones de resistencia. Botritis es de las enfermedades que más problemas causa en el sector y muchas de las veces es porque ha habido un abuso en el uso de otros productos y una alternativa sin duda alguna es Top Cure más Defender Calcio. Respecto a TRIPS, es una sugerencia que hacemos también. Podemos tener estas alternativas que las tiene BL, ¿sí? Y también pues podemos incluir aparte de eso imidacloprid y lufenuron, aparte de acetamiprid más bifentrin y fipronil. Y respecto al tema de ácaros, bueno, acá en este esquema de rotación, básicamente yo no menciono ingredientes activos de síntesis química y no porque no funcionen. Funcionan, ejercen control, pero los acaricidas de origen sintético definitivamente son los que más golpean a las plantas o estresan. Hay que tener mucho cuidado y es preferible conocer la finca o la empresa que va a aplicar determinados productos antes de hacer una recomendación de acaricidas de síntesis químico. He trabajado con productos como Tetrali, que es un producto orgánico a base de papaína que lo distribuye BL. Tiene bastante buen control. Hay que seguir las recomendaciones de uso que da el proveedor. Hay otras opciones como jabones potásicos en mezcla con extractos vegetales que ejercen un control bastante interesante. Otros que vienen con aceites esenciales. Y uno de los ingredientes activos que causa controversia, como digo yo, es el trisiloxano, que usándolo de manera adecuada, a las dosis adecuadas, bajo condiciones climáticas adecuadas, ejerce un excelente control en lo que se refiere a ácaros. Pero muchas veces se abusa de estos productos y causan fitotoxicidades. Entonces hay que tener muy clara esta situación. Cualquiera de estos productos necesariamente deben regirse a un protocolo de aplicación para que no tengan inconvenientes. Ahora, lo que hay que entender es que para tener menor incidencia de plagas y enfermedades y para tener controles adecuados, no solo tenemos que irnos por el lado de aplicaciones químicas o no solo tenemos que irnos por las partes preventivas. Tiene que hacerse un manejo en conjunto y les hago un resumen de cuál es el manejo en conjunto. Partamos de las partes preventivas, que sería una nutrición vegetal balanceada a través de enmiendas y fertirriego. Tratemos de manejar las condiciones del microclima dentro del invernadero. Integremos programas de bioestimulación para darle cierta resistencia a las plantas, además de mejorar la rotación y la calidad de los tallos. Y acompañado de eso y de un buen monitoreo, diseñamos un plan estratégico de aplicaciones fitosanitarias en base a las rotaciones que les acabo de mencionar. El conjunto de todo esto va a dar como resultado controles de plagas y enfermedades eficientes. Y es lo que les acabo de mencionar. Las medidas preventivas basadas en nutrición vegetal, bioestimulación y manejo del microclima, como les mencioné, deberían ser las que primero se implanten.
Muchas veces lo que hacemos es guiarnos simplemente a aplicaciones químicas, pero no tomamos en cuenta cómo está nuestra nutrición vegetal, cómo está el manejo de nuestro microclima adentro del invernadero, si tenemos goteras, si tenemos corrientes de viento, etc. Trabajemos primero en eso para de esta manera poder tener resultados de mejor manera, resultados eficientes de mejor manera. Un adecuado esquema de rotaciones de ingredientes activos en base a las normas IRAG y FRAC, como les había mencionado, garantizan controles eficientes y la idea de esto es que generemos menores riesgos de crear resistencia. Cuando uno no realiza una planificación adecuada en base a las normas FRAC e IRAG, lo que va a obtener como un resultado negativo es que a futuro esa molécula o ese producto no va a servir y vamos a tener que buscar otra alternativa, o incluso he visto situaciones en las que tenemos que dejar de usar esa molécula por varios años para refrescar con otros ingredientes activos que muchas veces son más costosos para tener un buen control sobre plagas y enfermedades. Y como recomendación final, el éxito para el control efectivo de plagas y enfermedades es la prevención y la frecuencia de aplicación. Eso es lo que tenía para compartirles. Si bien la temática es bastante amplia, por cuestiones de tiempo, pues hemos dado a conocer una parte ligera, una parte leve de todo esto. Esperamos tener la oportunidad más adelante de compartirles estrategias completas, diseños completos de planes de fitosanitarios para que puedan ser de su uso. No sé si ya podemos ir chequeando el tema de preguntas, si es que las tenemos, por favor. Bueno, tenemos unas pocas preguntas que esperamos responder. Rolando. Nos consulta Rolando, la humedad, ¿en cuánto se debe mantener para evitar peronóspora? Bueno, normalmente hablan de humedad relativa, pero yo les había comentado que lo ideal no es manejar, es mejor que manejemos humedad absoluta o déficit de presión de vapor para que ustedes puedan saber si las condiciones están o no para peronóspora. No sé si ahí estamos viendo la pantalla, la tabla. Voy nuevamente a colocar esta tabla del DPB. Esta tablita tiene por el lado izquierdo condiciones de temperatura. Bueno, no se ve todas las lecturas, pero ahí está desde 10 hasta 30 grados más o menos en la línea vertical o en la escala vertical, y en la horizontal está la humedad relativa. No solo hay que considerar la humedad que tenemos en el bloque, sino a qué temperatura está. Una opción es esa, ver en una tabla de déficit de presión de vapor y ver si hay las condiciones o no para que se esté dando la enfermedad. La otra opción que les había mencionado es el tema de humedad absoluta. Actualmente hay aplicaciones gratuitas que uno las descarga en el celular y simplemente colocando los valores de la altitud, la ubicación, los metros sobre el nivel del mar en los que estamos ubicados, más la temperatura y el otro factor se me fue, simplemente vamos a tener ya un dato de cuántos gramos de agua tenemos por cada kilogramo de aire. En el caso de la humedad absoluta, lo ideal sería que ese valor de cálculo que te sale esté cercano a 10. Si es inferior a 10, hablemos 7 para abajo, vas a tener condiciones para ácaros y oidio. Si tu valor es superior a 10, hablemos 12, 13 o 14, que es muy común en esta época, seguro vas a tener las condiciones para velloso. Entonces, no tienen que ver el factor de la humedad de una manera aislada. Tienen que contrastarlo con la temperatura, en este caso incluso con la altitud a la que se encuentra su finca. Listo. Luis, buenas noches. ¿A qué dosis se utiliza el coadyuvante redox con fungicidas de insecticidas? Yo lo he trabajado a dosis de 0.4 cc por litro con resultados bastante buenos. Sin embargo, pues
podemos adjuntarle los contactos de BL Representaciones, ellos pueden hacerles una prueba para que ustedes verifiquen la eficacia del producto. Pero a mí me trabaja muy bien a 0.4 cc por litro. Un tema adicional es que he hecho algunas validaciones de este producto por épocas largas. Cuando digo por épocas largas, como les comenté, es más de un año, en el cual no he tenido que rotar el coadyuvante y no he tenido ningún inconveniente. Ciertos coadyuvantes, cuando no se los rota, terminan provocando acumulación en las plantas y también en algunos casos provocan ciertas manchas tipo fito en el cultivo que pueden dañar la calidad. En el caso de Redox, este coadyuvante lo he usado por bastante tiempo consecutivo y no causa ese inconveniente. Listo. La siguiente, Verónica, buenas noches. ¿Con qué pH se trabaja un fungicida o un acaricida? Bueno, hay que tener claro en esto que de acuerdo al ingrediente activo, generalmente es la recomendación del pH que se trabaja. Pero de forma general, tratamos de que los fungicidas estén el caldo final con un pH de 5.5, 5.7 en algunos casos. Y en el caso de los insecticidas o acaricidas, hablando de insecticidas o acaricidas que fueron generados de manera sintética, o sea, que son químicos, generalmente hablamos que pueden ser entre 5 y algunos ingredientes activos recomiendan 4 o 5. Pero insisto, va a depender del ingrediente activo. En los acaricidas incluso hay ciertos ingredientes activos que es recomendable trabajarlo a pH 7. Entonces, esta recomendación es de manera muy general. Sería importante conocer qué ingrediente activo van a aplicar para generar una recomendación más certera. La siguiente pregunta, Eugenio, buenas noches. Para la aplicación de agroquímicos, hay que favorecer algún microclima para su mejor eficacia. Saludos, Eugenio, desde México. Gracias por la pregunta. ¿Qué consideraciones hay que tener presentes para la aplicación de agroquímicos? Ahí una guía importante para nosotros es la temperatura cuando trabajamos bajo invernadero. Si el día está muy soleado, ya cuando tenemos temperaturas que están oscilando los 22, 23 grados y el día está bastante soleado, pues ya es una alerta. Si llega la temperatura a 25 grados centígrados, 26 grados centígrados, es preferible esperar un cierto tiempo hasta que pase el golpe de sol y nuevamente retomar la aplicación. Ahora, hay que tomar en cuenta que no solo es las condiciones de la temperatura, tiene mucho que ver cómo está la humedad del bloque. Una sugerencia importante o que generalmente yo la trabajo es, si yo tengo que realizar aplicaciones químicas en un horario en el que sé que la temperatura puede estar llegando a 20, 22 grados y el agroquímico o el ingrediente activo que voy a aplicar puede causarme algún estrés en la planta, lo que yo hago es preferible hacer que ese lote tenga riego de ducha en la mañana a primera hora para que el ambiente que se genere no favorezca un fito, para que el ambiente esté un poco más húmedo, además para que el cultivo esté con mejor hidratación, y acompaño la aplicación de ese ingrediente activo con algún producto antidesestresante. Entonces, eso te puede servir como guía. Caterine, ¿a qué se debe que las rosas salgan arrugadas? Bueno, no tengo clara la pregunta, pero entendería que se refiere a que los pétalos de las rosas pueden tener cierto arrugamiento. Puede haber varios factores y no estoy claro con qué tipo de arrugamiento hablamos, pero uno de los más comunes, o que acá le llamamos el pétalo tipo servilleta, como que se empieza a arrugar un poco y eso generalmente se da en variedades de color blanco, se lo asocia a falta de calcio, ayuda a las aplicaciones adicionales de calcio a nivel de botón, una fuente de muy buena asimilación y que trabaja muy bien, pues es Defender Calcio, como les había mencionado. Esa sería una opción, mejorar los niveles de calcio a nivel de aplicaciones de botón. Y en ciertos casos también he visto que eso se presenta cuando hay deltas de temperatura muy pronunciados, o sea, se presenta más cuando tenemos el cultivo seco
temperaturas extremas en el mediodía y tu cultivo sigue seco. Y si eso se mantiene por varios días, pues se genera ese inconveniente. Oscar, ¿cuál es el pH adecuado para los insecticidas? Pues lo mismo que comenté, de manera general, se menciona que puede trabajarse en un pH de 5,5 o cercano a 5,5 para fungicidas y en ciertos ingredientes activos de insecticidas y acaricidas menor a eso. Pero insisto, hay que saber qué ingrediente activo es, porque hay ciertos ingredientes activos que controlan ácaros que es tan recomendable trabajar a pH 7 para que tengan mejor eficacia. Entonces, es importante saber qué ingrediente activo van a usar. Pipe, pruebas organolépticas, que es el mejor control de humedad. No está muy clara la pregunta, si por favor nos la puedes aclarar. Entiendo que a lo que te refieres a pruebas organolépticas es tomar muestras con un barreno, muestras de suelo y realizar la prueba manual y ver cómo está el tema del control de humedad. No sé si se refieres a eso, por favor, si nos aclaras la pregunta. Jordi, ¿cómo tratar el patrón para que no le dé mucha botrytis en los plantines? Ya, entiendo que estás hablando de plantas pequeñas, plantas recién sembradas. Cuando son plantines, generalmente tienen esa sensibilidad. Si tu proveedor de plantines es un proveedor serio, o si tú los estás fabricando, lo que generalmente tienen o se fabrica es una pasta para sellar el corte y que no se pudra. O sea, para sellar el corte en la parte superior del patrón y para que de esta manera disminuya la pudrición. Productos como Captan en polvo o Vitavax, formado una solución o una pasta y aplicados ayudan, siempre y cuando la infección todavía no esté. Eso es de manera preventiva. Si ya tienes la infección como tal, pues ahí ya tienes que trabajar con aplicaciones de productos sistémicos. Pero hay que tener mucho cuidado con las condiciones de clima que tienes. Porque personalmente yo he visto que tienes un ataque severo de botrytis en plantas nuevas, en plantines o en patrones, cuando abusan de la humedad que estás generando por el riego de ducha o por el riego por los dedos. Ok. Héctor, buenas noches. ¿Alguna aplicación para trabajar con la diferenciación de alguna aplicación para trabajar con el déficit de presión de vapor que nos recomiende? No tengo clara la pregunta. A ver, el déficit de presión de vapor, simplemente es ver el dato de temperatura y humedad relativa y contrastarlo en una tabla. Debemos tratar de enmarcarnos en un déficit de presión de vapor que no nos vaya a generar inconvenientes. Si nos facilitas tu correo por interno, te puedo adjuntar la tabla para que tú puedas guiarte y sacar valores. Porque de ahí realizar una aplicación como tal, en algunos casos, pero muy pocos he visto que cuando tienes temperaturas altas y baja humedad relativa, ciertos invernaderos tienen micronebulizadores que simplemente los prenden cuando llegan a cierto rango de temperatura y humedad y eso lo que ayuda es a enfriar en cierta forma el invernadero. Sin duda alguna que modificas el déficit de presión de vapor, pero no es muy común. Personalmente yo no lo he visto. Luis, buenas noches. Con gusto, vamos a pasar en el chat, por favor, el contacto de BL Representaciones para que ustedes puedan comunicarse con su equipo de trabajo que está al frente del ingeniero Patricio Barriga. Rómulo, buenas noches. Interesante pregunta, Rómulo. Cuando se tiene un fuerte ataque de velloso, es recomendable el espolvoreo. Ya, el espolvoreo viene a ser una práctica que se realiza, que es básicamente, como su nombre nos dice, es realizar espolvoreos con una máquina para generar nubes con productos químicos en los bloques. Esta nube pues está mezclada con talco agrícola y el ingrediente activo que uno quiere, que puede ser captán en polvo o algún otro ingrediente activo incluso que controla peronospora. Es una táctica
es una de las cosas que se aplica, pero no necesariamente es la solución. Les hago caer en cuenta algo nuevamente. Cuando uno tiene un ataque de velloso, de oidio, o un ataque severo de ácaros, primero analice las cuestiones que le había comentado. Vea cómo está el microclima dentro del invernadero. Si las plantas están demasiado sensibles, se enferman con facilidad, le cae de todo, como se dice vulgarmente, oidio, velloso, ácaros, botritis, seguramente el tema de la nutrición vegetal no está bien. Entonces te sugiero que primero revises eso, que manejes tus condiciones internas dentro del invernadero. Generalmente el espolvoreo también sirve como un desecante. Es el sinónimo a ponerse talco en los zapatos. Cuando uno se pone talco en los zapatos, lo que quiere es que el talco absorba humedad. Entonces el espolvoreo tiene como efecto eso. Pero hay que tener mucho cuidado. No son dosis altas las que se usa para el espolvoreo. Y cuando se abusa del espolvoreo, ese talco empieza a acumularse en las hojas y te puede provocar una fito cuando realices una aplicación foliar. ¿De qué es una herramienta válida? Sí, te puede ayudar, pero ten mucho cuidado con las recomendaciones que te digo para que no tengas inconvenientes. La siguiente pregunta, Johnny. Ya. ¿Qué porcentaje de la plaga o enfermedad debe existir para aplicar un producto preventivo curativo? Entiendo que está haciendo referencia a los umbrales económicos, que son valores que se define de acuerdo a plagas, a cierta plaga o a cierta enfermedad para iniciar las aplicaciones. Y este umbral está definido en base al daño o a la pérdida que vamos a tener si es que no realizamos un control. Ahora, ¿cuál es el inconveniente en el cultivo de rosas? No es que no se lo pueda aplicar, es muy valedero ese criterio, sin duda alguna. Pero no es lo mismo tener un porcentaje, un umbral económico, por poner un ejemplo de velloso, en la variedad Freedom que en la variedad Mondial. En Freedom, un 10 o un 15% de incidencia de velloso puede ser un umbral bajo. No vamos a tener pérdida porque Freedom es una variedad que no es muy sensible a peronóspora. Pero en el caso de Mondial, u otras variedades que son extremadamente sensibles a peronóspora, un umbral de 1 o 2% de incidencia en el lote ya es una alerta muy fuerte. Y ahí ya no te sirve ni siquiera la aplicación de un producto preventivo, sino necesariamente tendrás que ir con un producto sistémico que trabaje de manera contundente sobre peronóspora, y adicional a eso seguramente tienes que realizar un drench si es que no quieres que se te salga de control. ¿Qué es lo que generalmente trabajamos? Lo que tú mencionas, aplicaciones de productos preventivos en los lotes que son sensibles a esa enfermedad y basarnos en los monitoreos. Si tú ves que la enfermedad, a pesar de hacer la aplicación del preventivo, si tú ves que la enfermedad empieza a tener un incremento, de una, trabaja con tu mejor producto sistémico y adicional a eso aplica un drench si se trata de una variedad sensible. Es lo que yo te recomendaría. Insisto, no digo que no funcione el tema de los umbrales. A lo que yo me refiero es que es muy difícil definir en las plantaciones de rosas que tenemos actualmente en Ecuador, porque fácilmente en una hectárea podemos tener 8 a 10 variedades. Entonces, que quede claro esa parte, por favor. Luis, ¿el exceso de nitrógeno ayuda al desarrollo de peronóspora y botritis? Luis, sin duda que el exceso de nitrógeno causa sensibilidad a plagas y enfermedades. Pero lo que hay que tener claro, Luis, es qué valor es un exceso de nitrógeno y qué valor en suelo, qué valor en savia, qué valor en un análisis foliar. Si estamos hablando de un exceso de nitrógeno a nivel de fertilización, pues de qué valor estamos hablando. Entonces, es importante saber a qué valores nos estamos refiriendo. Para tener una idea general, pues, entre 500 y 600 ppm de nitratos a nivel de solución de suelo, pues, es un rango normal para que el cultivo se desarrolle. Pero ese mismo valor en una variedad X como Freedom
puede ser bajo porque Freedom es más demandante en nitrógeno, y ese mismo valor de 500 o 600 puede estar al límite en variedades sensibles como mono. Entonces es muy, muy importante conocer a qué se refiere uno con un exceso de nitrógeno. Si estamos hablando de solución de suelo, si estamos hablando, como mencioné, a nivel de savia o a nivel foliar. Pero sin duda alguna que el exceso de nitrógeno genera un cultivo espectacular, frondoso, bonito, pero muy enfermizo. Isaac, ¿cómo puedo evitar las manchas en los botones? Bueno, Isaac, ahí sí, pues tendríamos que ver a qué manchas te refieres. Si son como las que mencionamos, permíteme ver si las encuentro acá. Si es este tipo de manchas, pues que estamos viendo en pantalla, ¿sí se ve? ¿Se ve ahí? Esa mancha o ese tipo de pudrición café con esas pecas circulares con centro blanco, eso es botritis. Si te refieres a ese tipo de manchas, pues tienes que hacer un control integral de tema de botritis. No te excedas en humedad, ten tu cultivo limpio, realiza aplicaciones de productos que veas que te controlen botritis. Una alternativa importante son fuentes de calcio asimilables como Defender Calcio, y en mezcla con TopCure, pues sin duda alguna son una aplicación contundente para frenar la botritis, si es que te refieres a ese tipo de manchas. Hay otro tipo de manchas, como en este mismo botón, un tipo de borde quemado, que en algunas variedades se presenta con mayor frecuencia, pues habría que ver. Sería importante conocer qué tipo de manchas son y qué variedades, porque ese tipo de filos quemados es puntual de ciertas variedades. Ángel, ¿cómo puedo evitar los pulgones y los hongos? Tomando en cuenta, hagamos una recapitulación nuevamente. Y los pulgones también son un indicador de que el cultivo puede estar con niveles altos de nitrógeno. Entonces, primero, pues revisar que la fertilización que estás aplicando sea una fertilización balanceada, primer punto. El otro tema, pues, si ya tienes tu fertilización adecuada, pues sí, el pulgón ataca mucho en plantas en formación, sobre todo, pues ahí tendrías que aplicar una rotación similar a la que te comentamos para trips. Acefato es un ingrediente activo que trabaja muy bien sobre pulgones. Y sobre el tema de hongos, pues o enfermedades, considera también lo que te comenté, nutrición balanceada, ten en cuenta el manejo del clima dentro de tu invernadero. Son conceptos que casi no están desarrollados del tema de humedad absoluta, más que desarrollados, no están aplicados en muchas zonas florícolas, pero tomen en cuenta los criterios de humedad absoluta y el déficit de presión de vapor. Estos temas posiblemente pues va a haber la oportunidad de tratarlos más adelante en un taller que están organizando acá y pues que se van a publicar en redes en los próximos días. Estar atento a eso, vamos a considerar esta temática para ver si se la puede incluir. Mari, buenas noches. A ver, dice, ¿por qué las hojas de las rosas se encrespan? Entendería yo. A ver, encrespar es como que empieza a rosetarse o algo. Puede haber varias situaciones. Voy a poner esto acá. Ese es un tipo de encrespamiento, por ejemplo, y es producto de peronóspora. O hay otro tipo de encrespamiento que puede estar provocada por una fitotoxicidad y que es algo muy similar. En el caso de peronóspora, si uno gira la hoja y revisa la parte inferior, la parte del en vez de la hoja, y tiene un tipo de polvo gris, pues seguramente el encrespamiento es por el ataque de mildiu. Pero si tiene brotes con un encrespamiento similar y no hay ese polvito en la parte en vez de la hoja, pues puede tal vez ser producto de una fito. Tendríamos que ver una fotografía para tratar de determinar cuál es la causa. Ya, a ver, siguiente pregunta. ¿Qué productos puedo usar
para que controle eficazmente los trips, pues bueno, había hecho yo una sugerencia de rotación. Va a depender de la zona donde se ubiquen, pero pues aquí habíamos hecho una sugerencia, ¿no? Estos productos pues son acá de representaciones BL como Kodiak, Fidget Pro, y también tenemos otros ingredientes activos como puede ser lufenuron y metaclopir. Ahí tienen 4 alternativas que ustedes pueden estar rotando para obtener buen control sobre trips. Mari, para fumagina o idio, ¿qué productos naturales se puede usar? A ver, bueno, son dos cuestiones diferentes. Fumagina es un tipo de hongo que se da como consecuencia de que has tenido un ataque severo de pulgón. Sobre el excremento de pulgón se desarrolla la fumagina. Entonces, si es fumagina, controla primero tus pulgones para que vaya desapareciendo la fumagina. Si no controlas tus pulgones, vas a tener el mismo problema. En el caso de oidio es la enfermedad que habíamos presentado como la que se aprecia ahí, ¿sí? Con esporulación blanca sobre las hojas. Una alternativa amigable, pues podría ser el uso de violeta de genciana, ayuda bastante. Lavados con sulfato de magnesio soluble a una dosis de unos 4 o 6 gramos por litro, ayuda bastante. De manera preventiva. Si ya tienes el problema con la esporulación blanca como tal, necesariamente van a tener que usar algún producto sistémico. Tendrías que combinar los métodos. Hay otros productos como peróxido de hidrógeno que también lo usan para el tema de lavados, para el tema de disminuir el problema de oidio. Pero insisto, pero si ya la enfermedad está avanzada, va a ser muy difícil simplemente trabajar con ese producto y que se controle. Tendrías que combinar ingredientes activos. Eugenio, ¿a qué se refiere un lavado a un lavado de plantas antes de aplicar un acaricida? ¿Cómo se hace? Excelente pregunta. A ver, los lavados básicamente son aplicaciones con litrajes muy altos para tratar de romper telarañas, en este caso, o ciertos focos extremadamente infectados de ácaros. Normalmente una aplicación de un acaricida, dependiendo la longitud de la cama, el volumen de las matas, puede estar para una cama de 30 metros con un follaje normal, pues puede estar entre 13 hasta 15 litros, una aplicación normal. 15 litros por cama. Cuando tú realizas un lavado va por lo menos de 20, 25 litros por cama de 30 metros y dependiendo del follaje. Y esto te ayuda, como te había comentado, es para un poco romper las estructuras o telarañas que están protegiendo a los ácaros. Puedes hacer el lavado con las lanzas que tuviste, las maruyamas. En algunos casos lo hacen con aguilón. Yo los lavados prefiero hacerlos con maruyama. Pero si es para el tema de ácaros, yo lo que te recomendaría es que hagas un lavado a presión. Ahí sí hay varias alternativas. He visto gente, o en fincas hemos visto que utilizan hidrolavadoras para hacer un lavado. Y la idea es que el chorro que sale de ese implemento lave o rompa la telaraña que está en la parte baja de la hoja, en el envés de la hoja. E incluso con una presión buena, tú vas desplazando a los adultos y van cayendo al suelo. Y mucha de la población de esos adultos de ácaros que cae al suelo, pues ya se muere. Pues la idea de hacer un lavado te beneficia en que los pocos que queden ahí, los pocos ácaros que queden, ya quedan al descubierto una vez que rompes la telaraña y tu control es más efectivo. Hay varias maneras, como digo, solo con agua, puede ser con sulfato de magnesio, algunos hacen con jabones, también funciona, pero sin duda alguna es para que tenga este efecto sinérgico que te acabo de mencionar. Rolando, ¿por qué en variedades bicolor algunos botones se ponen bastante pálidos y se comienzan a podrir? Ese ejemplo es típico de variedades como Iguazú, que es una variedad comercial. Hay varios argumentos para eso. Lo primero que sugiero es revisen su fertilización. Haz una prueba de alguna aplicación en drench de potasio, puede ser
sulfato de potasio a razón de unos 200 gramos por campo. Y si empiezas a ver que mejora, pues sin duda tienes un problema nutricional que hay que corregir. Generalmente va por ese lado cuando pasa lo que mencionas tú, un desbalance nutricional, y te sugiero que hagas esa pruebita para que, si ves que hay algún cambio, pues sin duda va por ahí el tema. Siguiente pregunta, Alex. Para la variedad Fruteto, ¿qué plástico es bueno? Ya, bueno, ese es otro tema aparte, pero bueno, en tema de plásticos, pues generalmente hablamos de que para las variedades rocas se usa un plástico anti-blackening que tiene un filtro diferente que permite que ciertas longitudes de onda o de radiaciones no pasen y no le quemen al botón. En definitiva, los plásticos para rojos filtran más ciertos parámetros de luz para que no se queme el botón. Hay el plástico para bicolores o para variedades bicolores que se permite que pase mayor cantidad de radiación y que se permita generar ese bicolor en los bordes. Y hay el plástico normal, o lo que le llamamos para variedades planos, que es normalmente el plástico que se usa en variedades como Fruteto y también en variedades que tienen un solo color. Eso básicamente sería. La siguiente pregunta, ¿qué productos puedo utilizar para controlar los ácaros? Bueno, productos hay un montón. Hay productos de síntesis química, pues que tienes un montón de opciones en el mercado, pero que hay que tener mucho cuidado y hay que seguir las recomendaciones de cada proveedor para que no tengas inconvenientes. Generalmente yo prefiero usar otras alternativas como son las que les presenté, que las voy a poner por acá. Hay ahora pues productos orgánicos a base de papaína, jabones potásicos en mezcla con extractos vegetales. Hay aceites esenciales para el control de ácaros. Y hay productos a base de trisiloxano que funciona bien, pero insisto, hay que saber usarlo y hay que seguir las recomendaciones desde el proveedor y no hay que abusar del trisiloxano. Hay que hacer 1 o 2 aplicaciones máximo, pero bien hechas, para que no cause problema en el cultivo. Eso es lo que podría comentar. Hugo. Bueno, ya nos estamos saliendo un poquito del tema, pero bueno, vamos a contestar. Para una buena brotación y evitar ciegos y rosetas. La brotación tiene varios factores. Primero, hay que considerar que la planta esté bien nutrida, con una buena nutrición, que tenga un buen sistema radicular. Ahí entra lo que habíamos comentado de un buen balance. Una buena raíz genera un buen balance hormonal a favor de las hormonas de crecimiento y brotación. Y también va a ayudar en la disminución de los cegos. De preferencia, un extracto de algas, fuentes de zinc, ayudan bastante para este tema de brotación, ciegos. BL tiene varios productos que entran en la línea de bioestimulación. Pueden contactarse con ellos, tienen ya en el chat los contactos y pueden tener varias alternativas, pues, y dentro de esas, lo que les comento, extractos de algas, fuentes de zinc van a ayudar. La siguiente. El incremento o variación de absorción también tiene, no está muy clara la pregunta, dice, el incremento o variación de absorción también tiene mucho en el ciclo actual de cultivo. Por favor, Pipe Moreno, si nos redactas de mejor manera la pregunta, porque no le entiendo, por favor. Alexander, ¿por qué algunas variedades como Lola son más susceptibles al ataque de oidio? A ver, el tema de susceptibilidad, muy buena pregunta. El tema de susceptibilidad, no solo a oidio, hay variedades que son susceptibles a peronóspora, hay otras que son susceptibles a botrytis y hay otras que les pega todo. Eso ya es un factor genético. Primero está dado por un factor genético, o sea, ya de familia, como se lo dice, tienen esa predisposición. Ahora, en las variedades que ya conoces que son más susceptibles a determinado factor, como lo que mencionas, el tema del oidio,
toma las medidas preventivas para que no te dé oído. Primero, pues humedad ambiental adecuada dentro del invernadero. Insisto en manejar el tema de humedad absoluta o déficit de presión de vapor para que sepas en qué rango estás. Evita corrientes de aire directas. Y si ya sabes que es un lote problema, pues trabájalo de manera preventiva. En el asunto del oídio funciona muy bien hacer lavados preventivos si es necesario de manera semanal. Sulfato de magnesio, violeta, y ese tipo de productos ayudan para que no tengas este tipo de inconvenientes. Puedes hacer refuerzos también a nivel foliar de potasio, calcio, te va a ayudar, pero tienes que enlazar estos factores. Desde mi punto de vista personal, o sea, muy, muy personal, el oídio es porque tienes corrientes de aire, seguramente. Trabaja sobre eso y te va a ayudar. Corrientes de aire y buena humedad en el invernadero y vas a tener menor incidencia de tu problema. Darwin, para el control de trips ya presentamos las alternativas. Verónica, ¿hay algún producto para alargar el tallo, entendería yo, o la vara floral? La longitud del tallo involucra varios factores. Uno es genético. Hay variedades que son más largas que otras, pero si ya sabes que la variedad es larga y tus tallos te están saliendo cortos, revisa el tema de tu riego y tu nutrición, primero que nada. Si ya estás bien en ese tema, pues productos a base de brasinesteroides pueden ayudar para que alargue. Eso es lo que te podría recomendar. Algo que ayuda, pero tal vez no tan de una manera como tal vez la que tú esperas, es el uso de bioestimulantes a base de extractos de algas. Pueden ayudar. Calcio, boro o boro y zinc es una fuente muy interesante para alargar. BL tiene un producto a base de boro y zinc muy, muy interesante que podría ayudar. Una fuente de boro y zinc como la de ellos, he visto buenos resultados para el tema de alargar tallos. Segundo dice, el suministro de algas marinas, ¿cuál es la mejor forma? ¿Vía foliar o por sistema de riego, entendería yo? Eso ya va enfocado al tema de bioestimulación, muy buena pregunta. Y definitivamente yo lo trabajo por las dos vías. Las dos vías funcionan bastante bien. El conjunto de aplicar a nivel de suelo y foliar da mejores resultados que solo uno de los dos. Si de ahí tendría que escoger yo cuál es la que mejor funciona, sin duda trabajaría a nivel de raíz, a nivel de suelo. Pero mucho ojo con el tema de las algas. En el mercado hay un sinnúmero de opciones de extractos de algas o de productos a base de algas. Yo lo que sugiero es que trabajen con casas comerciales reconocidas como BL. Agrosisa también entiendo que tiene buenas alternativas para esta línea. Y también Agrosisa tiene una amplia gama de productos bioestimulantes que se enfocan de acuerdo a ciertas necesidades. Y ustedes podrían ponerse en contacto con ellos, podemos anexarles el contacto de Agrosisa para que les puedan guiar. Entonces, ¿las algas funcionan? Sí, sin duda alguna. Pero te sugiero que veas que sea de una empresa seria. Ojo con algo, las algas de mejor calidad o las que mejor funcionan no son las más baratas, por cierto, ¿no? Tampoco son las más caras, pero busquen casas comerciales serias como BL o Agrosisa que les pueden asesorar de mejor manera. Pueden hacer pruebas de ensayos en las que ustedes puedan tener respuesta y ver cuál es la que mejor les funciona. ¿Qué productos usar para la longevidad de la producción ya después de la cosecha? No tengo muy claro ahí el panorama. Entiendo dos cosas ahí. Longevidad o vida o que dure más en florero es un factor muy diferente a lo que estamos hablando. Y el tema de vida en florero ya va combinado con aspectos que vienen desde el cultivo, como la nutrición balanceada, la época de cosecha, es un factor que interviene. Y el otro, pues, tiene que ver mucho con el proceso post cosecha que no lo estamos tratando. Entiendo yo por una parte eso. Ahora, entiendo por otra parte
cómo mantener la producción después de una cosecha, o sea, cómo seguir manteniendo producción después de una cosecha. Y eso ya son factores de manejo, de podas, de tener un sistema de bioestimulación adecuado, nutrición vegetal balanceada, etc. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, pero que trato de aclararlas porque no está muy claro el concepto en la pregunta. Listo, pues ya por cuestiones de tiempo nos hemos pasado. Les agradecemos mucho por su interés. Espero que estos criterios les hayan servido. Esperamos ampliarlos en una futura charla en la que podamos tener mucho más tiempo y en la que podamos contar con cada uno de ustedes. Pues por mi parte, no me queda más que agradecerle a Agrocónsul, a 321 Comunicaciones, y que este tipo de eventos pues se sigan repitiendo para que podamos compartir información valiosa para ustedes. Gracias. Agradecemos la presencia del ingeniero Diego Tipanta. Sí, estamos con el micrófono. Muchas gracias. Le agradecemos la presencia al ingeniero Diego Tipanta. Tal como se lo mencionó, estamos ya preparando futuros talleres, futuras temáticas para los siguientes eventos gratuitos y también de talleres virtuales que vamos a tener aquí en Agrocónsul con la ayuda de todos ustedes que poco a poco vamos creciendo más y más en nuestros y futuros proyectos. Les dejamos el link en el video para que también puedan acceder a la encuesta que estamos realizando para saber qué otros temas ustedes quisieran recibir. También tenemos como propuesta como tema planteado para el mes de diciembre. Sí, este es el último, acá. Pero tenemos el tema fitosanidad, manejo adecuado de las principales plagas y enfermedades en el cultivo de rosas. El taller está planteado para el mes de diciembre, la fecha por confirmar, probablemente para la segunda semana de diciembre, a partir de las 18:30, todo esto aún por confirmar, pero sí, fijo, es transmisión en vivo vía Zoom y el costo y los talleres, el costo del taller lo publicaremos en los próximos días. Agradecemos a todos y cada uno por su amable atención. Esperamos haber cubierto todas y cada una de sus preguntas y los estaremos esperando en los siguientes proyectos. Muchas gracias, buenas noches y buena suerte.